refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Saludos y bendiciones para todos. Nos encontramos agradecidos con nuestro Señor que nos permite el poder culminar ya, a finalizar la semana. Y en esta ocasión yo me siento contenta y agradecida con Dios también porque tenemos la oportunidad de poder desarrollar la lección de escuela sabática. Y está aquí conmigo mi esposo, Mario Ortega, con quien desarrollaremos el repaso de la lección de esta ocasión. ¿Qué le parece si para iniciar el repaso de esta lección vamos haciéndolo teniendo una palabra de oración? Claro que sí. Gracias le damos, Dios eterno, porque en su misericordia le ha placido darnos la vida en este día. Señor, que al abrir su palabra, usted sea a través de su Santo Espíritu que nos guíe en el estudio de ella. Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Guíenos en el estudio de ella y que podamos practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. En esta lección estuvimos hablando acerca de la liberación del pueblo de Dios. Pero yo tengo una pregunta que me hago a mí mismo. Es cierto que Dios va a liberar a su pueblo, pero ¿de qué lo va a liberar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a su pueblo en el tiempo final? Bien, bastante interesante porque casi estamos llegando a la finalización del trimestre del estudio de la lección y hemos visto en el transcurso de varias semanas atrás liberaciones que Dios ha tenido con su pueblo. Sin embargo, hoy vamos a hablar una vez más de liberación a su pueblo, pero la pregunta que hacía es ¿de qué libera en esta ocasión en el estudio de esta semana? Liberación, de acuerdo al estudio que hemos tenido, hay una liberación victoriosa de acontecimientos finales, de algo que viene, ¿verdad? A tiempo futuro. Es la última prueba a la que todos vamos a estar sometidos, incluyendo el pueblo de Dios. Es una prueba que tiene que ver con la lealtad a Dios, tiene que ver o está involucrado prácticamente la adoración, nuestra elección de adorar a la bestia y a la imagen, o adoración a nuestro Dios. Es un asunto de obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo en especial el cuarto mandamiento. Así que la liberación de la cual estuvimos hablando en el transcurso de esta semana tiene que ver con acontecimientos finales. ¿Qué le parece? Sí, porque de acuerdo a lo que dice el texto bíblico que tuvimos para el texto de memoria, que se encuentra el Salmo 91, 14 y 15, donde dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Pero yo aquí veo una promesa que Dios hace a su pueblo. Una promesa que Dios va a cumplir, pero también veo que también hay dos condiciones que Dios da a aquellos que Él va a proteger. Aquí en la primera parte del texto dice, los que han puesto su amor, o sea que han entregado a Dios todo su ser, han entregado a Dios todos sus afectos, todo lo que son, se lo han entregado a Dios. Y yo pienso que al hacer esto, al entregar todo su ser a Dios, todo su amor, entonces Dios se compromete que los va a liberar en el día que ellos más necesiten. Y también la otra parte, la otra condición que veo ahí en estos versículos, es cuando dice que ha conocido mi nombre. Y yo preguntaría, ¿qué significa conocer el nombre de Dios?
Muy bien, fíjese, en el libro La oración, en la página 221, hay un pensamiento que responde perfectamente a lo que está preguntando. Estas dos condicionantes, hermanos, tienen que ver con la liberación, porque el Salmo 91, 14 y 15 es una promesa que se da al pueblo de Dios. Se da una promesa, pero no es para todos, sino solamente para aquellos que van a cumplir con la condición. Una de las cosas, lo ha mencionado, tienen su amor puesto en Cristo Jesús. Y la otra que usted menciona es de que han conocido su nombre. El libro La oración, hablando de esto, mencionábamos que el nombre de Cristo, dice, significa mucho. Significa, dice, que hemos de aceptar su carácter, hemos de manifestar su espíritu y también hemos de realizar su obra. Es decir, en el nombre de Cristo hay muchos factores que están involucrados. La promesa del Salvador, dice el libro La oración, se nos da bajo cierta condición, es decir, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Porque al obedecer los mandamientos de Dios está implícito el carácter de Cristo, su espíritu y sus obras definitivamente, ¿verdad? Por eso Dios quiere que recordemos que como en el pasado, así como Dios guardó a su pueblo en el pasado, por eso también la sierva del Señor dice que nosotros no debemos de olvidar cómo es que Dios ha guardado a su pueblo en el pasado y lo va a hacer en estos postreros días. Pero las condiciones están ahí. Aquellos que han puesto su amor en Él y aquellos que conocen el nombre de Dios. Sí, así es. Por eso en el transcurso de esta semana estudiamos a diferentes personajes bíblicos, ¿verdad? Por eso es de que el libro Testimonios, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 668, que es un texto que usted va a encontrar allí en su lección, dice, Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos, haciendo alusión pues a estos eventos que vimos en el transcurso de la semana con estos personajes bíblicos. Siempre, dice aquí, eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre, dice, es la oportunidad de Dios. Entonces, ahora que estamos ya adentrándonos un poco más al repaso de la lección, hemos comentado mientras estábamos estudiando que esta liberación de su pueblo, que es el título de la lección, y sabemos de que la promesa de Dios va a estar allí, su presencia va a estar allí, su ayuda va a estar allí. Pero hermanos y amigos, quisiéramos en este momento concentrarnos y hablar de las condiciones o del papel que juega el ser humano para que esa promesa de liberación a tiempo futuro se lleve a cabo. ¿Qué le parece? Porque sabemos de que hay eventos y sabemos los acontecimientos. Todos esos acontecimientos conocemos de que van a venir y sabemos de que la promesa de Dios, dice, es fiel y verdadera. Es decir, no está en cuestión aquí en el repaso de la lección si Él va a estar o no va a estar. El asunto es qué papel juego yo para que esa promesa que Dios nos ha hecho de fidelidad y que va a estar en ese momento donde más lo vamos a necesitar, se cumpla en mí. ¿Qué le parece si nos enfocamos en ese pensamiento? Fíjese, estudiamos en la parte, podemos ir ubicándonos aquí en la lección. El día lunes nos habló de un personaje que era Daniel. Lunes y miércoles, hermanos, vamos a hacer una conjugación de estos 2 días, porque prácticamente hablan en relación al mismo punto. Una de las condiciones para que pueda llevarse a cabo la liberación de parte de Dios con su pueblo está implícita la obediencia. La obediencia y la lealtad a Dios. Pero esa lealtad que estudiamos en referencia a Daniel, que él no se inclinó a la imagen, ¿verdad? Se mantuvo fiel, se mantuvo leal, es decir, destacamos del personaje de Daniel la obediencia. Pero le gustaría compartir con nosotros el pensamiento de Profetas y Reyes, página 353. Dice que a los padres de Daniel y a sus compañeros, en el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva.
Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Ningún poder, ninguna influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. O sea, Daniel y sus compañeros no fue ¿cómo le podría decir? Algo que ellos decidieron de un momento a otro, ser fieles, sino que al contrario dice que desde que eran jóvenes, desde que eran niños, ya los padres los habían inculcado a que ellos mantuvieran esa lealtad a Dios. No fue de un día para otro, sino fue una lealtad que ellos vinieron, diría yo, practicando desde sus tiernos años. Es por eso que la importancia de los padres inculcar lealtad a los hijos, aun cuando están pequeños. Por eso la palabra del Señor dice que debemos instruir a los niños en su carrera para que cuando fueren viejos, dice que no se van a apartar de ella. Eso es hablando en relación a los niños, pero en la preparación, bueno, nosotros somos adultos y hay muchos adultos que necesitamos hacer la preparación ¿cuándo? Ahora. Ahora. El tiempo es ahora. Hay alguien que mencionaba, cuando vamos a presentar un examen, decía, y esta es una ilustración que queda muy acorde con lo que estamos estudiando ahora. Cuando hay un examen, mencionaba esta persona, ¿cuándo se hace la preparación? ¿En el momento del examen, antes del examen o después del examen? Es antes, ¿verdad? Por eso la preparación, y nos admiramos aquí con el personaje de Daniel, qué lealtad. Y entonces los beneficios que obtuvo o las bendiciones de parte de Dios fue que la presencia de Dios estuvo con ellos en el horno de fuego. Y nos maravillamos con esa historia y es muy alentadora. Pero previo a eso, hubo una fidelidad aprendida de parte de Daniel. Y por eso cuando hablamos de liberación, hermanos, liberación a tiempo futuro, pero ¿qué es lo que me corresponde hacer a mí ahora? Fíjese lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 en la página 74. El subtítulo de este pensamiento dice, la mente bien educada no vacila. La mente, dice, debe ser adiestrada por medio de pruebas diarias hasta lograr hábitos de fidelidad, hasta obtener un sentido, dice, de las exigencias de lo recto y del deber sobre las inclinaciones y los placeres. Pero sigue diciendo el pensamiento, las mentes que así fueron educadas, es decir, con mucha fidelidad y que se mantuvieran leales, dice, las mentes así educadas no vacilarán entre lo correcto y lo equivocado, como si fuera una caña, dice, mecida por el viento. Pero tan pronto como el problema se presenta ante ellas, descubren de inmediato el principio que está involucrado e instintivamente, dice, eligen lo correcto sin debatir largamente el asunto y son leales. Escucha aquí bien, hermano, porque esta es la preparación para poder hacer la liberación con éxito de parte de Dios. Son leales porque se han adiestrado por medio de hábitos de fidelidad y de verdad. ¿Cuándo es la preparación para ese examen final? Es ahora. Por eso, cuando la mente se está adiestrando a través de esos detalles pequeños que dice el pensamiento, es diariamente como se está educando la mente con hábitos de fidelidad y de lealtad. Ahora, cuando se llega a presentar la situación, que fue lo mismo que ocurrió con Daniel, ¿verdad? Se presentó la ocasión, dice, ellos pueden ver de inmediato el principio que está involucrado e instintivamente. ¿Qué significa la palabra instintiva? Naturalmente. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a mantenerme leal, obediente. Cuando viene la prueba, dice, yo no voy a ser movida como una caña que es mecida por el viento. Así que la obediencia y la lealtad es aprendida. Por eso, fíjese, no sé si quiere compartir con nosotros la parte del día miércoles en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5 y 198, hacía referencia a lo que acabamos de hablar en este momento. Y lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 198, dice,
no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adición a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Es algo interesante, ¿no? Sí. No es como vuelvo a reiterar, la lealtad no es una obra de un momento, no es un mero sentimiento. La lealtad es una obra de toda la vida. Por eso que he ahí la importancia de mantenernos cerca de Dios, mantenernos educando la mente en cosas para que la mente no divague. Y eso nos ayuda para que nuestra lealtad vaya creciendo hacia Dios. Sí, así es. Se adquiere por la experiencia de años, dice el pensamiento. Pero yo quisiera compartir con nuestros hermanos y amigos 2 textos que de manera personal son bastante inspiradores, porque estamos, sin salirnos, hermanos, estamos hablando de que a tiempo futuro, en un cercano futuro, podemos decir, vamos a estar siendo enfrentados a una crisis donde nuestra lealtad y nuestra obediencia va a someterse a prueba. Entonces, ¿cómo pasar esa prueba? Eso es lo que estamos hablando, cómo alcanzar esa liberación de parte de Dios. Exaltada Jesús, en la fecha julio 24, hay un pensamiento hermoso, de manera personal lo considero. Dice, el fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas del mañana. Estamos enfocándonos, hermanos, de que algo viene, ¿verdad? Estaremos sometidos a una ley dominical donde seremos expuestos a rendir adoración y culto a la bestia y a la imagen, a fallar con los mandamientos de Dios. Se nos obligará a comprar y a vender en un día que, bueno, sabemos lo que está implícito ahí con el 4º mandamiento. El asunto es cómo pasar esa prueba, porque me tengo que colocar en un medio donde Dios pueda hacer la liberación, pero hay algo que yo tengo que hacer. Y este pensamiento dice, el fiel cumplimiento de los deberes hoy es la mejor preparación para las pruebas del mañana. Ahora, otro pensamiento que me gusta mucho, dice, está en el libro A fin de conocerle, la fecha 15 de noviembre, dice, la religión práctica debe llevarse a los deberes comunes de la vida diaria. Entonces, nuevamente, ¿cuándo es la preparación? ¿Y dónde hago la preparación? Diariamente, hoy mismo, ¿sí? Dice, y escucha aquí cómo termina el pensamiento diciendo, y en el cumplimiento de esos deberes estáis formando caracteres que soportarán la prueba del juicio. Es interesante ese pensamiento, porque hablamos de una prueba mayor, pero quizás estamos teniendo pruebas menores diariamente. ¿Cómo estamos saliendo en ese examen? Porque si no estamos siendo fieles en los detalles, en las cosas pequeñas que ahora estamos enfrentando en nuestro diario vivir, son 24 horas, entonces, ¿cómo queremos afrontar una prueba mayor? ¿Verdad? ¿Cómo queremos que Dios obre la liberación en esa ocasión? Así que, primer condicionante entonces, para que Dios pueda obrar esa liberación es la obediencia, ¿verdad? Practicada ahora. Pero también se nos habla acerca de la intercesión, ¿verdad? Y habló estuvimos estudiando el día martes, en relación a la historia de Esther. En relación a la historia de Esther, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios libró a su pueblo a través de Esther, de la lealtad de Esther y de Mardoqueo? ¿Cómo es que ellos decidieron ser leales a Dios? De tal manera que Esther estuvo dispuesta, ¿no?, a entregar su vida cuando dijo, voy a ir al rey y si perezco, que perezca. Pero ella se había dispuesto ser leal a Dios, igual que Daniel, ¿no? Porque Daniel se propuso, dice en las Sagradas Escrituras, se propuso en su corazón ser leal. Y yo pienso que para nosotros
trae mucha enseñanza para nosotros. Nosotros sabemos que vienen tiempos difíciles, que están, diría yo, a la vuelta de la esquina. Pues ahora, hermanos, si no hemos andado como Dios quiere que seamos leales, pues es hora que nos propongamos, cada uno de nosotros, nos propongamos ser leales a Dios. Leales en todo. Como dijo mi esposa, 24 horas al día, los 365 días del año. Propongámonos hoy buscar a Dios y ser leales a Dios. Y hablando en relación a Esther, no sé si le gustaría compartir este pensamiento, es hijas de Dios más bien en la página 46, sobre esta crisis que arrostró Esther y el pueblo. Okay. Dice que la crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus esfuerzos. En otras palabras, ellos se daban cuenta que sin Dios no iban a poderlo lograr, por mucho que se esforzaran ellos. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Por mucho que nosotros nos esforcemos por querer ser fieles a Dios, humanamente podemos fallar a Dios, podemos no serlo, pero si nos depositamos en las manos de Dios, que Él sea el que nos dirija, yo pienso que podemos lograrlo. Así, estaba en una crisis, ¿verdad? Pero dice aquí, ellos necesitaban hacer algo también, es decir, la obra de Dios, pero la cooperación humana también estaba implícita. Que de parte, cuando hablamos de la obra del ser humano, ¿qué cosa es lo que hicieron ellos? Porque ahí está en el comentario bíblico, tomo 3, que aparece allí en la lección, el día martes nos habló de algo que ellos tuvieron que hacer. Dios estaba allí para ayudar, pero ellos tuvieron que hacer algo. No sé si quiera leer el pensamiento. Dice que ellos estuvieron ayunando, orando y actuando con prontitud. Hicieron frente a la situación y propiciaron la salvación de su pueblo. O sea que ellos vieron la necesidad, ellos vieron la premura de lo que estaba ocurriendo y actuaron prontamente. Es decir, que esto, hermanos, es una herramienta que Dios nos da para poder hacer la preparación necesaria para que Dios pueda obrar la liberación en el tiempo futuro. Cuando hablamos del ayuno y la oración, podemos mencionar que hay diferentes tipos de ayunos que menciona la palabra de Dios. Un tipo de ayuno es aquel en el cual hay abstención de alimentos, que fue precisamente la que practicó en el tiempo de Esther, el pueblo, sí, ¿verdad? Un ayuno de abstención de alimentos. Ahora, para el tiempo que nosotros estamos viviendo, también se requiere ese tipo de ayuno, en el cual abstenemos del consumo de alimentos. Estamos hablando de sólidos, de líquidos, de jugos, podemos tomar agua, y ese es un tipo de ayuno. Pero el espíritu de profecía, y no podemos obviar, hermanos, de que también se menciona que para este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay 2 tipos de ayuno que se deberían estar practicando también. La Escritura, en el libro Ministerio de la Bondad, el capítulo 3, bajo el título Ayuda al Prójimo, dice, la Escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido. Y entonces dice, por favor, leamos Isaías capítulo 58. ¿Qué se describe en el capítulo 58 de Isaías? Una obra en favor del prójimo. Una obra en favor del prójimo. Es decir, Dios desea que nos preparemos de esa manera también, ayudando al prójimo. Dice, no es este el ayuno que yo escogí, ¿verdad? Pero también en el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, nos habla de otro tipo de ayuno. Y dice, el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Es decir, no estamos haciendo menos el ayuno de abstención de alimentos, porque ese tipo de ayuno es una bendición para nuestras vidas. Como iglesia lo practicamos porque recibimos una bendición cada vez que lo hacemos.
Pero la Biblia también, y por eso decía, no podemos obviar o dejar de lado el tipo de ayuno que Dios está solicitando también, que es la ayuda al prójimo, que es la alimentación, una alimentación sencilla, una alimentación en el cual nos abstengamos de alimentos que son estimulantes. Pero fíjese lo que sigue diciendo, Consejo sobre el régimen alimenticio en el párrafo 306. De ahora en adelante, dice, hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos, y aquí viene la recomendación que Dios nos da, ellos, dice, debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. Y siguiendo ese consejo, es que como iglesia nosotros cada mes estamos teniendo ayuno y oración, siguiendo el consejo divino. Sin embargo, el pensamiento no termina allí. Dice, no es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Fíjese, el pensamiento comenzó diciendo, de ahora en adelante hasta el fin del tiempo. Este pensamiento fue escrito en el año de 1904. Y el consejo de Dios es de que practiquemos el ayuno y la oración con abstención de alimentos, pero que no dejemos de practicar lo otro también, porque acá hay una preparación. Y estábamos viendo que quizá muchos no participamos del ayuno que se hace cada mes porque es duro, es muy difícil trabajar con el apetito, no queremos dejar de comer. Ahora imagínense el ayuno que Dios está proponiéndonos, que es un ayuno diario, porque estamos viviendo ahora en el verdadero día de la expiación. Y la alimentación, hermanos, juega un papel muy importante para que Dios pueda limpiar la mente, porque estamos trabajando con la mente, una lealtad que comienza acá, para que en ese tiempo final nosotros podamos estar preparados, ¿verdad? Por eso es que Conflicto de los Siglos en la página 480 dice, empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. ¿Y de qué viene hablando? Hermanos, estamos hablando de que dominar, subyugar es una obra muy difícil, pero es una obra de preparación también. Así que esa intercesión que hizo Esther en favor del pueblo requirió ayuno y oración, ¿verdad? Era una preparación, ¿verdad? Porque sabían que por sí mismos no podían hacer nada, necesitaban la intervención de Dios, el rogar a Dios, pero para este tiempo también hay un tipo de ayuno y oración que tenemos que estar realizando como pueblo. Y ahora, para poder gozar de esas promesas que fueron descritas en el día lunes, agencias celestiales, porque la promesa de Dios es de que va a enviar ángeles, pero ya vimos las condicionantes primero, ¿verdad? Ahora se nos promete que Dios va a liberar a su pueblo a través de agentes celestiales, de ángeles. ¿Qué le parece? Qué maravilloso. Por eso en la historia de los patriarcas y profetas, en la página 261, nos dice de la siguiente manera: en el tiempo de la angustia que vendrán inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Y ahorita que acabé de leer esto, se me vino a la mente cuando iniciamos, que tenía ese versículo, esos dos versículos del Salmo 91, tenían condiciones. Aquí también, para que seamos protegidos, existen condiciones para ser cuidados de los ángeles. Sí. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles serían esas condiciones? Volveríamos otra vez desde el principio, ¿no? Sí. Ser leales a Dios, entregar nuestro amor a Dios y llegar a conocer quién es Jesús, quién es Dios. Sí, y lo que mencionábamos, conocer su nombre está implícito, tener su carácter. Y obediencia a los mandamientos de Dios es el reflejo de su carácter, la obediencia, y tener su espíritu, porque sin su espíritu pues no podríamos hacer nada. Entonces, ¿a quiénes va a resguardar el ministerio de los ángeles, de los santos ángeles?
Mientras estábamos en el repaso de maneras personales, estábamos hablando, hermanos, que sería maravilloso el poder hablar y decir, bueno, el Señor va a estar con nosotros, vienen tiempos difíciles, Él va a estar con nosotros, los ángeles nos van a cuidar, nos van a proteger, y podríamos cerrar el estudio de la lección con eso. Es todo lo que sabemos, pero Podemos decir, y es como usted dice, es muy alentador escuchar eso, que los ángeles de Dios van a estar al lado de los que están sufriendo, pero exige una condición aquí, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Cuál es esa condición? Los que guardan los mandamientos de Dios. Porque dice que no habrá protección para aquellos que estén violando la santa ley de Dios. He ahí la importancia, aunque muchos tal vez no están de acuerdo, nosotros podemos ver la importancia de guardar la santa ley de Dios, porque a través de la obediencia, a guardar sus mandamientos y estatutos, estamos permitiendo que cuando llegue el tiempo difícil podamos ser resguardados por los santos ángeles de Dios. y fíjense que bien el detalle, mirando y analizando bien el pensamiento, dice, los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando. ¿Cuántos? Uno, dice, uno de los preceptos divinos. No necesitamos violar muchos, con uno. Dice, entonces ya no recibimos la protección de los santos ángeles. Pero hay otro pensamiento en Patriarcas y Profetas también, que está en la página 376. Dice, en medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Y yo digo en esta hora, alabado sea Dios, porque Él se está comprometiendo a resguardar a aquellos que deciden ser leales a Él y a sus mandamientos. O sea, Dios no nos va a dejar solos, pero existe la condición, como volvemos a decir, ¿no? La condición sería ser leales a Dios. Ángeles excelsos, dice, nos van a proteger. Por eso, hermanos, el conflicto de los siglos, en la página 693, dice, entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel interviene para librar o para liberar a sus escogidos. En la parte de la lección al inicio, habla de que Dios siempre llega en el momento más oportuno. Y conflicto de los siglos, en la página 694, dice, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Es decir, en el momento de mayor crisis, de mayor oscuridad, de mayor apuro, es cuando se manifiesta la presencia de Dios, su poder, su ayuda a través de los ángeles ministradores. Pero, como les mencionábamos, y es aquí donde hemos querido poner el énfasis, hermanos, porque esas promesas, dice su palabra, son fieles y verdaderas. Amén. Pero nos quedamos con la promesa, pero recordemos que ahora es cuando nosotros tenemos que estar haciendo esa preparación, para que en ese día podamos gozar de esa bendición que Dios quiere darnos. Hay condiciones, hermanos, hay condiciones. Quedamos con la promesa, pero no nos olvidemos de las condiciones. Estamos casi cerrando ya, porque tenemos que finalizar aquí acerca de quiénes, o de la victoria final que va a tener el pueblo de Dios aquí con su liberación. Y dice testimonios para la iglesia, eso usted lo va a encontrar en su lección del día jueves. Tenemos, dice, que participar en los conflictos si nosotros queremos lucir la corona de victoria. Es decir, que la corona no es para todos tampoco. La corona también tiene un condicionante. Y si yo quiero lucir una corona en mi cabeza, dice, yo tengo que participar de conflictos. Así como lo fue Jesús, dice, tenemos que ser perfeccionados mediante el sufrimiento. ¿Y cuándo es que nos va a tocar sufrir? Hablamos del tiempo futuro, pero ¿y hoy por hoy?
yo tengo que estar sacrificando también algo, ¿verdad? Hay dolor aquí. Podemos andar con seguridad por las sendas más oscuras si tenemos como guía la luz del mundo, que también era una pregunta que se mencionaba. ¿Qué significaba andar en la luz tener como guía a la luz del mundo? Vivimos en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Y su luz a través de la palabra, ¿verdad? Dios a través de su palabra, dice el salmista David, que es una lámpara a nuestros pies. No podemos andar en oscuridad porque tenemos suficiente luz. Su presencia es luz. Amén. Entonces, Profetas y Reyes, también página 434, dice, han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón, tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del tentador. Entonces, para poder tener corona, para poder tener la protección, tengo que sufrir, tengo que pasar conflictos, hay que resistir también al engañador, hay que mantenernos, aunque el dragón ruja, dice aquí, hay que mantenernos leales a Dios. Y no sé si le gustaría compartir los dos últimos textos que tenemos para ir cerrando nuestro repaso de la lección. Por eso en Mi Vida Hoy, página 366, dice, los santos redimidos que amaron a Dios y guardaron sus mandamientos en este mundo, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Y Cada Día con Dios, página 175, dice, seremos vencedores por medio de la gracia de Cristo. Qué bonito, ¿no? Sí. No por nosotros, sino por la gracia, porque le ha placido a Dios darnos esta salvación tan grande, como dice la palabra del Señor. Por la gracia de Dios seremos salvos. Y dice, por los méritos de su sangre seremos contados entre aquellos cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida. ¿Y cómo es que no serán borrados nuestros nombres del libro de la vida? ¿Cómo los mantendremos ahí? El ser leales a Dios, el querer hacer su voluntad y el querer guardar su santa ley. Y dice, y eso nos preservará para el tiempo del fin. No sé qué quiere agregar. Así es. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Este texto, y quisimos cerrar precisamente con este pensamiento que aparece en la lección del día jueves, Cada Día con Dios, página 175, porque en el transcurso del estudio de lo que fue la lección, hermanos, tanto Elías, Daniel, Esther, Eliseo, todos estos personajes bíblicos fueron al final triunfadores, y la promesa de triunfar también para nosotros es, como ellos, fue por medio de la gracia de Cristo Jesús. Hay una cooperación del humano, es verdad, pero aún en esa cooperación del humano, la gracia de Dios, dice, es la que nos impulsa para que nosotros podamos obrar. Así que nada de lo que nos corresponde a nosotros lo podemos hacer por nuestros propios méritos. Así que llegamos al final del repaso de la lección, el que fue Dios libera a su pueblo. Pero quedémonos con la promesa, hermanos, que se menciona en el Salmo 91, 14, 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y entonces en ese día, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder mantenernos en su amor y conociendo su nombre, que tiene implicaciones de obediencia y de lealtad a nuestro Dios. Pero antes de que podamos concluir con el repaso de la lección, hoy en esta ocasión hemos hablado, cuando hablamos de Esther, cumplió con una condición de ayuno y oración, pero hablamos también que no solamente estaba implícito el ayuno de abstención de alimentos, sino no olvidemos los otros dos tipos de ayunos también que existen. Pero antes de cerrar, hermanos, quisiéramos invitarles, porque este sábado en las diferentes iglesias de advenimiento vamos a unirnos en ayuno y oración. ¿Lo necesitamos? Sí lo necesitamos. Es una bendición para nuestras vidas y también es una preparación
¿verdad? Para poder hacer frente a esos acontecimientos, no solamente los finales, sino de cada día. Así de que lanzamos la invitación para que ustedes puedan unirse con nosotros y participar del ayuno y la oración. Es una abstención de alimentos, pero nos congregamos y tenemos cantos de adoración, tenemos reflexiones espirituales, todo para poder estar en comunión con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Y qué le parece si terminamos con una palabra de oración? Claro que sí. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos, contentos y agradecidos nos sentimos contigo, Señor, porque tuviste a bien dejarnos escritos todos los acontecimientos a los cuales nos veremos enfrentados en tiempo futuro. Pero tu palabra también es bastante explícita, que para poder ser vencedores y para que tú nos puedas dar la liberación en ese tiempo de angustia, el ser humano tiene que cooperar contigo. Si en el pasado no lo hemos hecho, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos instes para que podamos mantenernos fieles y que podamos ser leales a ti en nuestros deberes de día a día, en esos deberes pequeños que en más de una ocasión los pasamos por alto. Pero tu palabra es bastante clara y dice que si nosotros no somos cuidadosos con esos detalles pequeños, entonces tendremos que preocuparnos por los detalles grandes. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles y leales a ti día con día, porque la mente se adiestra a través de hábitos de fidelidad. Ayúdanos, Señor, a prepararnos en todos los aspectos, tanto física, mental como espiritualmente, para que en ese día de angustia, cuando nosotros invoquemos tu nombre y podamos escuchar tu voz respondiéndonos y liberándonos, Señor, de toda esta crisis que vendrá. Quédate con nosotros, gracias te damos por todas tus bendiciones, favores que suplicamos y agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor